Buenas tardes, vamos a dar inicio al taller del día de hoy. Mi nombre es Daniela Rodríguez, soy psicóloga de la Universidad Americana, trabajo en el área de bienestar institucional y en esta oportunidad vamos a estar conversando en el último taller de egresados denominado la inteligencia emocional. ¿Listo? Entonces voy a compartir pantalla con ustedes y por favor me avisan si pueden visualizarla. ¿Listo? ¿La pueden ver? ¿Me confirman? Sí, profesora. Perfecto. Muy bien. Entonces, vamos a hablar sobre la inteligencia emocional. Antes de hablar de este aspecto, me gustaría saber qué conceptos tienen ustedes acerca de la inteligencia emocional. A mí me gusta este tipo de talleres que sean de interacción entre ustedes y conmigo, no solamente yo que estoy hablando, sino que vamos a ir construyendo nuestros propios conceptos. Entonces vamos a interactuar un poco más. Sí me gustaría Bueno, saber para ustedes en qué consiste la inteligencia emocional. bueno, doctora, la inteligencia emocional, para mi concepto, mi nombre es Jesús Jiménez, es poder tener un buen comportamiento o saberme expresar, saberme comportar ante ciertas situaciones que no deje, o sea, para que no me afecten de cierta manera. Por ejemplo, que quizás estoy pasando por un momento de pronto familiar delicado, pero a la vez tengo que de pronto dictar una conferencia. Entonces, si bien tengo un compromiso y una responsabilidad y tengo un sentimiento, que no se me note para no expresarlo. Quizás eso es lo que de pronto puedo entender yo. Ok, bien, ¿alguna otra opinión? Bueno, doctora, psicóloga, quiero aprovechar para también interactuar porque me he perdido de todos los días del taller, entonces quiero aprovechar. Creo que ya el último corto espacio que voy a tener, no quiero tampoco tener problemas con la asistencia. Yo creo que la inteligencia emocional parte de que todos los seres humanos somos emocionales por naturaleza, pero como decía el compañero, cuando manejamos de pronto emociones, saberlas de pronto manejar en los momentos cruciales, en los momentos profesionales, no mezclar de pronto los problemas que uno tiene en casa con el ámbito laboral, por decirlo así, o cuando uno tiene ciertos problemas también con algún compañero, que suele suceder mucho, saber manejar también las situaciones. Yo creería que eso hace parte de la inteligencia emocional, la fortaleza que tiene el humano, la fortaleza que tiene el humano con el instinto que tiene uno por gen, ya. Entonces yo creería que es la virtud que de pronto carezco yo, porque en realidad a veces me dejo llevar por ciertas situaciones, entonces es muy importante recapitular y fortalecer estos puntos. Perfecto, perfecto. Si bien ustedes lo han dicho, la inteligencia emocional sería esa capacidad para poder percibir, expresar, comprender y gestionar nuestras propias emociones. Este concepto también está más relacionado con el ser asertivo, en cuanto a que algunas situaciones de pronto se nos escapan de nuestras manos. Uno, por lo general, el ser humano siempre es instintivo, es decir, que siempre estamos, digamos, muchas veces a la defensiva, tenemos rabia, tenemos tristeza, cualquier tipo de emoción. Entonces, vamos mirando de que muchas situaciones son complicadas para nosotros y no sabemos gestionarlas en su momento. No sé si a ustedes les ha pasado que en determinada situación nos molestamos con alguien, pero eh, vamos a hablar con otra persona y nos desquitamos con esa otra persona que no tuvo nada que ver con la situación que teníamos inicialmente, ¿cierto? No sé si les ha pasado. Entonces nos desquitamos con otra persona cuando realmente no debe ser así. Tenemos que pensar antes de actuar, tenemos que mantener muy bien esa capacidad para poder expresar y autorregular nuestras propias emociones, ser asertivos. ¿Quién me dice qué significa la asertividad para ustedes?
¿Qué significa ser asertivo? Buenas noches, Buenas noches. mi nombre es Dwight Pacheco, me encanta participar de este espacio. Asertividad es, en pocas palabras, y como se dice, pues en la esquina, en términos más sencillos, es ponerse, es actuar poniéndose en los pies o en la situación del otro. ¿Y eso no sería ser empático? También, pero la asertividad es de pronto reclamar algo, pero de la forma en que tú quieras recibirlo. Bueno, yo te diría que son dos conceptos totalmente diferentes. Digamos, el ser empático, como tú bien lo dices, es colocarse en el lugar de la otra persona, y el ser, digamos, el poder gestionar de una manera adecuada las emociones también es importante, pero son conceptos que van de la mano. Ya, uno no puede ir por el otro lado y el otro de diferentes maneras. Entonces, Sí, de algún modo los conceptos tienden a ser muy parecidos, pero sí, yo entiendo que sí, que hay cualquier cosa milimétrica hace la diferencia. Ya es un así tema, es. la asertividad tiene que ver más bien es, o sea, no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan. O sea, te lo estoy diciendo con mis propias palabras. Ujú. Perfecto. Buenas noches, doctora. Hola, buenas noches. Bueno, si bien la asertividad, entonces sería, primero identificamos qué emoción estoy sintiendo en este momento y hablar con la persona con la cual he tenido una discrepancia, cualquiera que sea. Decir las palabras adecuadas en el momento adecuado con la persona que debe ser. ¿Ya? Eso lo estábamos diciendo anteriormente, ser asertivo. Entonces, tiene que ver siempre uno con el otro, la inteligencia emocional y la asertividad. Entonces, vemos que también la inteligencia emocional no es algo que es de ahora, no es una definición de ahora, ya tiene un tiempo. Y hay un autor que es psicólogo, que es el creador de este concepto de inteligencia emocional, que se llama Daniel Goleman. No sé si lo han escuchado anteriormente. Entonces vamos a mirar esta parte. Aquí tenemos dos tipos, dos conceptos, uno que propone Daniel Goleman y el otro Howard Gardner. Son autores psicólogos muy importantes en estas teorías. Entonces, la pregunta es, ¿cuál de estas dos definiciones encaja más para hablar de inteligencia emocional? La primera que dice Daniel, facultad de la mente que permite aprender, entender, razonar, tomar decisiones y formarse una idea determinada de la realidad. O la que dice Howard Gardner, la inteligencia implica la habilidad necesaria para resolver un problema o para elaborar productos que son importantes en un contexto cultural. Ya miramos estos dos conceptos. Para ustedes, ¿cuál de esos dos sería la mejor definición de inteligencia? Doctora, para mí sería la primera porque es la facultad de la mente que permite aprender, entender, razonar, tomar decisiones y formarse una idea determinada de la realidad en un momento justo, en un momento oportuno. Entonces pensaría que es eso. Ok. ¿Alguna otra opinión? ¿Están en acuerdo o en desacuerdo? ¿Qué opinan? Buenas noches. Hola, buenas noches. Sí, mira, yo consideraría que es la segunda postura, toda vez que la inteligencia es, como se dice ahí, que es la aplicación de la habilidad para poder acomodarse a los inconvenientes y tratar de resolverlo. Ok. ¿Alguna tercera opinión para mirar? Ya estamos empatados. Necesitamos un desempate.
Hola, buenas noches. Hola, buenas. Yo pues apoyaría la primera, la de Daniel Goleman, y es el compañero. Ok, bueno, vamos a mirar si ese concepto es verdadero o es falso. Recuerda que estamos hablando de nuestras emociones. Esta definición no nos permite reconocer la inteligencia como algo que nos ayuda con el manejo de nosotros mismos. Manejar nuestras emociones no depende de lo externo. Nuestras emociones nos controlan a nosotros mismos, son creadas dentro. Es decir, la respuesta es la de Howard Gardner. Dice que esta definición nos muestra la posibilidad de solucionar problemas y también la posibilidad de crear productos. Permite reconocer el conocimiento de uno mismo como parte de la inteligencia. ¿Ya? La respuesta correcta es la de Howard Gardner. Entonces, si bien, como les decía, Daniel Goleman, psicólogo, es el creador de este concepto de inteligencia emocional. Entonces nos dice que esa inteligencia es aquella capacidad que tenemos los seres humanos para poder reconocer los sentimientos propios y de los ajenos. La persona que es inteligente, nos dice que es hábil, puede reconocer y manejar sus propios sentimientos. Entonces, esta misma, hay un micrófono abierto, estoy escuchando como un ruido. Gracias. El que vaya a hablar me dice, listo. Entonces, esa inteligencia emocional, no de la aplicación que vamos a necesitar para enviar los trabajos. estamos escuchándote. Nada. ¿Nos vas a decir algo? Gracias. Les decía, esta inteligencia emocional implica 5 capacidades. Esas 5 capacidades tienen que ver con el descubrimiento de nuestras propias emociones, de nuestros sentimientos propios, de poder reconocerlos, manejarlos y poder crear una motivación propia para poder gestionar todas nuestras relaciones personales. ¿Sí? Entonces, lo importante es reconocer nuestras propias emociones. ¿Cuáles son las emociones básicas? El miedo, la sorpresa, la ira, alegría, la tristeza y el asco. Estas son las emociones que más tienen que ver con elementos fisiológicos. ¿Por qué hablamos de elementos fisiológicos? Porque si bien muchas personas de pronto cuando tienen ese miedo transpiran, les sudan las manos, o de pronto cuando están alegres se ponen eufóricos, o cuando sienten tristeza lloran, cuando sienten asco, una repulsión. Son elementos fisiológicos, neurológicos y cognitivos. Hablamos de cognitivos, aquellos pensamientos que tenemos cuando estamos teniendo ese tipo de emoción, ¿sí? Digamos entonces que ese miedo ya sería una sensación desagradable que provoca una percepción de peligro. Hablamos de sorpresa, la alteración emocional que puede ser causada por algo inesperado, algo imprevisto. La ira, digamos que la persona considera que puede existir un resultado negativo para sus propios intereses, que puede ser evitado, que podría ser evitado si alguien lo hubiese tenido en cuenta y actuado de otra forma. La alegría sería ese placer, ese buen estado de ánimo. La tristeza, hablamos de dolor anímico que puede ser producido por un suceso desfavorable. Y el asco ya sería esa sensación de desagrado. Entonces miramos ahora qué situaciones para ustedes les ha tenido alguna de este tipo de emociones. Diría que muchas. Constantemente, diariamente, podríamos estar teniendo cualquier tipo de emoción. Pero no solamente es eso, sino poder identificar qué tipo de emoción estoy sintiendo en determinada situación. ¿Y qué estoy haciendo yo para poder dominar esa emoción? Digamos, cuando me toca exponer delante de un público, muchos
tienen miedo a expresarse, ¿cierto? Pero ¿por qué tiene ese miedo? Primero, el miedo se manifiesta con los elementos fisiológicos, como les dije, sudoración, el pensar de que no lo puedo hacer, la sorpresa igual, ¿ya? O cuando tú vas caminando por un parque, un sendero, y ves que de la nada te sale un perro ladrando. ¿Qué emoción va ahí? Las emociones son totalmente normales en el ser humano. No sería normal de que no lo sintiéramos, porque somos seres humanos y eso es lo que nos diferencia de los objetos, ¿cierto? El poder sentir, el poder pensar, el poder actuar. Es totalmente diferente a un objeto, ¿cierto? Entonces vemos que esa inteligencia emocional tiene factores que pueden ayudar a conocer las propias emociones, a manejarlas, a motivarse a uno mismo, a poder reconocer nuestras emociones y las emociones de los demás. Esto es lo central de la teoría de la inteligencia emocional de Goleman. Ustedes la pueden ir investigando en Google. Entonces, hay unos pilares fundamentales para poder identificar la inteligencia emocional, como es el poder reconocerlas, autorregular o autogestionarlas, la empatía, la automotivación y aquellas habilidades sociales. Es cuando yo reconozco que tengo determinada emoción, la puedo controlar en muchas ocasiones. De pronto en algunas veces nos hemos sentido pronto con esa impulsividad de no poder controlar la rabia muchas veces. O cuando tengo una discusión con alguien del trabajo, un ejemplo, tenemos tanta rabia que empuñamos la mano, ¿cierto? ¿Y qué hacemos para que esa rabia salga? Hay personas que le pegan un puño a la pared o prefieren gritar. Lo importante aquí es poder gestionarlo de manera adecuada. El ser empático, el poder automotivarse y todas nuestras habilidades sociales. Ahora vamos a tener esta siguiente actividad, teniendo en cuenta lo que ya hemos hablado acerca de las emociones. Entonces hay dos columnas, una en la cual nos dice sobre las emociones y la otra es un concepto breve de cada una de ellas. Por ejemplo, estas son algunas competencias que nos da la inteligencia emocional. El conocimiento de las propias emociones, la capacidad para controlar las emociones, la capacidad de motivarse a sí mismo, el reconocimiento de las emociones ajenas y la habilidad en las relaciones. Entonces, estas competencias que tengo del lado izquierdo, vamos a seleccionarlas, vamos a unir con los conceptos breves que están en la columna de la derecha. Entonces, vamos a ir leyendo muy bien, analizando y en 5 minuticos vamos a hacer esta actividad. ¿Listo? ¿Sí está clara la actividad? ¿Hasta el momento vamos bien o tienen alguna pregunta? Todo bien, doctora. Perfecto. ¿Me podrías, por favor, repetir lo de la actividad que tengo fallas en el internet? Ok, lo que vamos a hacer es que en esta actividad tenemos unas competencias acerca de la inteligencia emocional, que son las que están del lado izquierdo de la pantalla. Y al lado derecho tenemos unos breves conceptos. Entonces lo que vamos a hacer es unir las palabras, con el concepto con la competencia. A eso le vamos a tener unos 5 minuticos para ir haciéndolo. Gracias.
Y estamos escuchando un micrófono activo. ¿Listo? Sí. Perfecto. Bueno, vamos a iniciar. A ver, compañero, ¿cómo escogiste esto? El conocimiento de las propias emociones, ¿con qué concepto iría? Profe, con la capacidad para poder reconocer las señales de lo que necesitan o que quieren los demás, así. Ok, decir, tú dices que sería la tercera. Sí, señorita. Ok, bien. La segunda iría con la sexta. La capacidad para controlar las emociones iría con la número 6. Es la habilidad que nos permite controlar nuestros sentimientos y adecuarlos al momento. Ok, muy O sea, bien. sería con las 5 porque no hay 6. Ajá, la quinta. En la tercera podría ir lo que ayuda a aumentar la competencia y la sensación de eficiencia de los aspectos donde te desenvuelvas. Muy bien, esa sería la primera. Así es. Perfecto. No tiene gaseosa. La cuarta iría con la segunda. La cuarta iría con la segunda. Muy bien. Por ende, la última sería con esta. Bueno, les cuento que las respuestas son totalmente correctas. Correctas. Entonces, vemos que este concepto, como les dije, no es de ahora. Ustedes ya lo han visto desde sus clases, en la vida cotidiana, en el trabajo. Entonces, ¿cómo podemos emplear esta inteligencia emocional en el trabajo? Por ejemplo, ¿qué me dicen? ¿Cómo hacemos eso? ¿En algún momento les ha sucedido una situación donde se hayan sentido sin escape, se hayan sentido frustrados o con una rabia intensa, pero no saben cómo responderle al jefe, digamos, o a un compañero? ¿Cómo se han sentido en esos casos? ¿Alguna experiencia? Uno se siente como Buenas impotente, tardes. profesora. Así es. Buenas tardes. Adelante. Mi nombre es Caroline Padilla. Hola, Caroline. Yo Cuéntanos. trabajo en atención al cliente y me ha pasado mucho con los clientes. A veces vienen y lo cogen y, ¿cómo decirlo? Le dicen muchas cosas que a veces ellos no saben cómo se sienten en el momento uno, ni por qué ha pasado las cosas. Sí. Y vienen y le dicen unas groserías y unas cosas a uno que uno se controla, pero también me ha pasado
que no me he podido controlar. Y con mis gestos, de pronto la forma de contestar, se ha notado que no ha sido la mejor manera de manejar el momento. Ok. Esto es algo muy importante que se está viendo ahora en las organizaciones. Cuando uno va a hacer de pronto una entrevista de trabajo, esto sería un estilo de habilidad blanda con relación a poder gestionar de manera adecuada los problemas, la resolución de conflictos, el poder ser asertivo. Vemos que este concepto de inteligencia emocional es muy importante, no solo para nosotros mismos, sino para gestionar, eh, digamos, en el trabajo. Que en el trabajo siempre vamos a tener algunas dificultades, algunos desacuerdos, porque si bien son diferentes tipos de personalidades, diferentes criterios, y aunque no estemos de acuerdo con la opinión del compañero, debemos respetarlo, ¿cierto? Entonces ahí hago hincapié en esa parte de ser asertivo, de poder decir de manera adecuada las palabras en el momento adecuado a la persona indicada. Y no como muchas veces que de pronto por temor a la reacción de la otra persona nos vayamos a sentir aludidos o reprimir nuestras propias emociones al tal punto de que llega el día en que, como dicen coloquialmente, ya se rebosa la gota, ¿cómo es que es el dicho? Sí, se rebasa ya La la gota. gota que derrama el vaso. Exactamente, entonces lo ideal es no llegar hasta ese punto, sino poder ir gestionando, poder hablar con esa persona con la que tienes una discrepancia, ¿ya? Eso es muy importante, es una habilidad blanda que estamos tratando de ir desarrollando en los trabajos, eso es muy importante. Entonces, mejora tu inteligencia emocional, conoce cómo autorregularte. ¿Cómo podemos aprender a autorregularnos? Con esa regulación de control, con la regulación anticipatoria, con la regulación exploratoria. Entonces, ¿cómo podemos regular nuestro propio control? Volvemos a decir, para poder identificar primero una situación, luego identificar qué emoción estoy teniendo yo, por qué me está causando malestar a mí y si me causa malestar a la otra persona. ¿Cómo debo responder ante ese estímulo? Porque todas las cosas son estímulos. Hay estímulos positivos y estímulos negativos. En este caso sería un estímulo negativo. Entonces, ¿de qué forma yo estoy respondiendo ante ese estímulo negativo? ¿Cierto? Entonces, como ser humano, nosotros estamos guiados por la impulsividad. Todo ser humano es impulsivo. Hay una impulsividad que es adecuada y otra que es inadecuada. Y en estos casos, mayoritariamente sería una impulsividad negativa. Pero volvamos a eso, a poder regular nuestras propias emociones. Regulación anticipatoria, como si bien lo dice, es anticiparse ante una emoción que probablemente yo pueda tener o reaccionar ante una situación. Estoy escuchando como un micrófono abierto. Ok, gracias. Entonces, poder anticiparnos a cómo reaccionar ante cierta situación. Entonces, digamos, un ejemplo, estamos en una reunión de trabajo, el jefe toma una decisión y yo estoy segura de que a mí esa decisión me va a afectar de una u otra forma. Entonces, cuando yo sé que ya yo reacciono de determinada manera, ¿qué puedo hacer yo ahí? ¿Qué me dice cuando pasa algo así? ¿Cómo puedo yo regularme anticipatoriamente? ¿Cómo me puedo regular anticipatoriamente? Recordemos que anticipar los futuros desafíos o necesidades de control. Chicos. Bueno, entonces, decimos que la
el ejemplo que les estaba colocando, entonces, ¿de qué forma yo puedo autorregularme antes de que suceda la situación? Y la regulación exploratoria ya tiene que ver con esas actividades que pueden permitir adquirir nuevas habilidades o recursos para mantener el equilibrio emocional. Entonces, explorar nuevas emociones. Digamos que de pronto yo usualmente solía ser agresivo, solía responder a cualquier persona. Cuando, digamos, cuando me sentía atacado, yo respondía inmediatamente de manera negativa. Entonces, esta regulación exploratoria nos va a permitir adquirir unas nuevas habilidades con nuevas emociones, con gestionarlo de manera adecuada. Y eso nos va a permitir poder tener un equilibrio emocional. Entonces, chicos, ¿cuál de estas tres tipos de regulaciones ustedes han podido realizar en cualquier situación que hayan tenido? ¿Han estado en regulación de control o en regulación anticipatoria o en regulación exploratoria? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Wendy Navarro. Hola, Wendy. Bueno, yo he estado en la posición, Daniela, en la de regulación de control, ya que también trabajo en atención al cliente y acá en la empresa nos dan como unos tips, como esas, como lo hablabas tú, de esas habilidades que obviamente uno lo va aprendiendo con el tiempo. Yo era una de esas personas a las cuales, mejor dicho, si me decían algo, a mí me gusta mucho la atención al cliente, pero ese tema de que hay unos que vienen, que le quieren pegar a uno, entonces aquí lo que hacen es hacer como ese tipo de charlas, ese tipo de tips que le dan a uno, que si el cliente llega, mejor dicho, sobrelevado, como le dice uno, es súper furioso, uno lo que tiene que hacer es hablarle de un tono de voz adecuado. Él va a ser inteligente y él va a decir, bueno, yo soy la que estoy gritando, yo soy el que estoy gritando aquí. Entonces, lo que hace es que regular el tono de voz al nivel o sea, para que el cliente nivele su tono de voz. Además, por lo menos yo soy una de las que pongo mute, mejor dicho, y lo dejo que hable, que hable, que hable cuando ya se desahoga. Entonces, no, hasta hay veces que me quito la diadema, porque es que uno hay veces que también como que se contamina de ese tipo de cosas. Entonces, lo mejor es eso. Entonces, en la posición mía, hay muchas veces es de regulación de control. He aprendido mucho en controlarme. Entonces, eso. Perfecto. Exactamente a eso hacemos referencia. Ese tipo de trabajos, digamos, de call center, de atención al cliente y demás, siempre tienden a tener este tipo de inconvenientes, pero más que todo es esa regulación de control, el poder, digamos que regular las respuestas emocionales, no tanto de nosotros, sino del cliente. ¿Cómo reaccionamos nosotros como empleados cuando el cliente está furioso? Y esa es una de las competencias muy importantes para cualquier tipo de trabajo que tenga que ver con la atención al cliente. Es muy bueno tu aporte, Wendy. Muchísimas gracias. ¿Alguna otra persona? Hay un compañero que tiene la mano levantada. A ver, Gerson. Gerson, cuéntanos. Sí, ¿me escuchan ahora? Cuéntanos, sí señor, te estamos escuchando. Vale, buenas noches a todos, espero estén bien. Yo pienso también que saber manejar al cliente depende de cuánto conocimiento tenemos nosotros del producto o servicio que nosotros también estemos brindando. Resulta a veces que los clientes nos llaman quizás porque tienen alguna duda, quizás porque están teniendo algún problema, pero pienso que si nosotros le hablamos con seguridad y obviamente sin salirnos de los parámetros del,
las buenas prácticas de la empresa y de seguir los procedimientos adecuados y educar al cliente, pienso de que ese es otra manera de que ellos puedan pues entender a uno también, que uno pues es persona como ellos y que solamente está cumpliendo pues con su trabajo, y darle a entender de que nuestro objetivo principal es darle el mejor servicio, pero que obviamente tampoco podemos pasarnos los procedimientos regulares de cada empresa. Pero sin embargo, dejarle bien en claro de que vamos a propender buscar para cualquiera de ellos la mejor resolución. En ese orden de ideas, ¿qué tipo de regulación estarías aplicando? Yo diría que sería la regulación de control. Sí, sí tiene relación, pero también la regulación anticipatoria. Sí, eso iba a Serían decir. las dos. Muy bien, excelente. Bueno, veamos acá la siguiente presentación, donde nos dice, expande tu diccionario emocional. Aprendiendo a clasificar mejor tus emociones, vas a tener la posibilidad de notar cuándo estás exagerando una emoción, además de aprender a identificar las emociones de los demás. Entonces, dentro de ese diccionario tenemos la desesperación, la frustración, el orgullo, la decepción, el entusiasmo, la desconfianza, la satisfacción, la nostalgia, la euforia, la inconformidad, y hay muchísimas otras más. ¿Sí? Entonces, al entender qué emociones estoy sintiendo, yo las puedo gestionar de una mejor forma, ¿cierto? Entonces, ¿cómo sabemos distinguir nuestras emociones? La distinción entre las emociones básicas es una de las herramientas más útiles en el aprendizaje de la inteligencia emocional. El no saber distinguir las emociones genera que se tengan comportamientos erróneos o maladaptativos en nuestra vida cotidiana. A partir de esto, entonces vamos a realizar este siguiente quiz. Una trivia. ¿Cuáles de estas emociones? Vamos a iniciar, son 6 preguntas. Sería la primera. ¿Es una emoción dolorosa que surge al incumplirse una expectativa construida? Esto hace referencia al fracaso, a la impotencia o a la decepción. A la decepción. Para mí el fracaso. Yo diría que el fracaso. Yo diría la decepción. Fracaso. Yo pienso que el fracaso porque al incumplirse una expectativa que tú tenías construida y no puedes cumplir eso que tú tenías en mente, se siente uno fracasado, pienso yo. Yo opino que es decepción, porque el tema de habla como emoción dolorosa. Profesora, Sí, desde mi punto de vista, yo digo que la impotencia, porque sí, de pronto, por lo menos de mi punto de vista, yo fracaso en el momento, pero no significa que me voy a quedar estancado en ese punto. Voy a tener un nuevo intento, de pronto volveré a errar, pero volveré a intentarlo, pero de pronto en mi caso, a mí lo que me genera más que todo es un momento de impotencia al no hacerlo de pronto a la primera y tener que volver a repetir la acción. Ok, muy bien. Profesora, yo también estaría de acuerdo con el compañero, más bien sería como un sentimiento de impotencia al no poder cumplir algo que ya tenía o que pensaba que podía realizar. Toca nuevamente volver a empezar y como que a corregir en los temas que no puede realizar. Ok. Bueno, si bien las Yo digo que emociones... es decepción. Ajá, cuéntanos. Yo digo que es decepción. Ok. Si bien las emociones son subjetivas para cada uno de nosotros. De pronto para lo que para uno es un fracaso, para el otro es una impotencia, para el otro es una decepción. Cualquiera de estas respuestas está bien. ¿Sí? Cualquiera. Entonces, según este quiz, la respuesta correcta es la decepción. Nos dice que la decepción, según la Real Academia de la Lengua Española, es ese pesar causado por un desengaño.
Esta es una emoción que surge exclusivamente por el hecho de tener expectativas acerca de una situación específica. Vámonos a la segunda pregunta. Dice, es el sentimiento intenso de exaltación en el ánimo que puede evidenciarse en la forma de actuar o la forma de hablar de una. Sería expectación, entusiasmo o jovialidad. Entusiasmo. Ok, vamos a mirar si eso es cierto. Muy bien. El entusiasmo puede reconocerse por medio de las acciones que se obran para apoyar a una persona o a una causa en especial. Puede verse siempre y cuando exista una muestra de conducta que apoye la intención de apoyo. Tercera, no quiero hablar con nadie sobre el tema. Tengo miedo a una traición. Eso es tristeza, somnolencia o desconfianza. Yo diría que desconfianza. Desconfianza. Perfecto. La desconfianza es la creencia en que una persona o grupo no será capaz de actuar de forma adecuada en una determinada situación. La cuarta. ¿Cómo se ha perdido la forma de socializar? En mis tiempos siempre estábamos reunidos. No se necesitaba WhatsApp. ¿Es nostalgia, luto o amargura? Nostalgia. Nostalgia. Perfecto. La nostalgia es un sentimiento de tristeza mezclado con placer y afecto cuando piensas en el pasado. Es necesario mezclar recuerdos y vivencias pasadas para desarrollar esta emoción. Quinta, exceso de estimación propia que suele conllevar sentimientos de superioridad. Soberbia, desinterés o autoestima. Soberbia. Muy bien. La soberbia es un sentimiento que evita la posición de igualdad frente a las demás personas, por lo que tiende a ser sobrevaluado y a exagerar algunas cualidades propias. Y la última sería el sentimiento de satisfacción por los logros, capacidades o méritos propios, arrogancia, vanidad, exceso de estimación propia. Entonces, orgullo, dignidad o amor propio. Orgullo. Amor propio. Orgullo. Vamos a ver. El orgullo puede identificarse tanto en los demás como para sí mismos. Es un sentimiento que logra apreciar y darle valor a cualidades y situaciones específicas, forma subjetiva e individual. ¿Listo? Muy bien esas respuestas. Excelentes. Entonces, ahora vamos a ver este siguiente video para poder saber cómo podemos manejar nuestras propias emociones. Imagina tener un control completo de tus emociones. Si te sintieras enojado, poder calmarte. Si te sintieras nervioso, poder relajarte. O si te sintieras deprimido, poder alegrarte. Esto es posible. En este video te enseñaré cómo puedes desarrollar tu inteligencia emocional, lo que evitará que tus emociones negativas te sigan dañando y en lugar de eso, aprendas a usarlas como herramientas para guiar tu vida. Este video está inspirado en el libro La inteligencia emocional, en donde Daniel Goleman explica de manera muy precisa cómo es que las emociones están diseñadas para guiarte por la vida y no para dañarte. La mente tiene cierta complejidad, pero décadas de investigación han llegado a la conclusión de que la inteligencia emocional se puede desarrollar y esto te dará la capacidad de dominar, controlar y manejar tus emociones como mejor te parezca. Cada uno de nosotros tiene dos tipos de mente que habitan nuestro cerebro. Del lado izquierdo tenemos una mente racional y del lado derecho tenemos una mente emocional. Nuestra sociedad se ha concentrado en que lo más importante es el intelecto racional, pero estadísticamente se ha concluido que la inteligencia emocional, o EQ, es más importante para una vida exitosa que el coeficiente intelectual, o IQ. Por esa razón, si queremos ser exitosos en cualquier cosa, es crucialmente importante que nos concentremos en elevar esa inteligencia emocional. ¿Te has preguntado por qué somos tan impulsivos? Antiguamente, cuando la supervivencia física lo era todo, la estructura de nuestro cerebro creció con el modo de actuar antes que pensar. Un modo muy útil en una pelea con otra tribu o cuando te enfrentas con un león hambriento. Pero hoy en día,
En pleno siglo XXI, seguimos con esa misma estructura cerebral, en donde sufrimos secuestros emocionales. Estos secuestros emocionales nos llevan a perder el control de nuestra mente racional y nos volvemos esclavos de nuestras emociones. Esto explica que realicemos actos sin sentido, como por ejemplo gritarle como loco a un ser querido por un accidente que cometió. Ya es tiempo de que nos eduquemos emocionalmente, civilicemos nuestro cerebro y lo acostumbremos a pensar antes de actuar. La inteligencia emocional se desarrolla de dos maneras distintas. La primera es estar consciente de tus propias emociones. Esto quiere decir que te vuelvas un observador. De la misma manera que cuando ibas al zoológico de niño e identificabas a los animales, mira, ahí está el tigre, ahí está el oso, ahí está el canguro. Ahora tienes que volverte un explorador de tus emociones e identificarlas cuando aparezcan. Mira, ahí está el enojo, ahí está la frustración, ahí está la alegría. Por más ridículo que suene, esto simplemente significa que tienes que entrenarte a reconocer y etiquetar tus sentimientos y emociones. La segunda manera para desarrollar tu inteligencia emocional es regulando tus propias emociones. Esto significa que al sentir un sentimiento o una emoción, tú decides cómo vas a responder en los siguientes segundos. Tú tienes la capacidad de ordenarle a tu mente emocional que se haga a un lado y que la mente lógica retome el control del barco. Para darte un ejemplo, imagina que estás manejando en la ciudad y un coche se atraviesa de manera muy imprudente enfrente de ti. Nuestra primera reacción es explotar contra el conductor y gritarle toda clase de insultos. Tu miedo desencadena una lluvia de emociones negativas, enojo, frustración e ira. Pero recuerda lo que aprendiste hoy y haz lo siguiente. Primero, tienes que reconocer las emociones que estás sintiendo y etiquetarlas. Y luego, date cuenta que tú tienes la capacidad de tomar el control sobre tus emociones. Respira lentamente del 1 al 5 y deja que tu cuerpo estabilice la presión arterial. 1, 2, 3, 4, 5. Durante este proceso, tu mente racional retomará el centro de comando de tu cuerpo y reaccionarás de una manera mucho más lógica y prudente, evitando perder el control ante el secuestro emocional. Las dos cualidades, identificar tus propias emociones y regularlas, son habilidades que dependen de una buena comunicación entre tu mente racional y tu mente emocional. Es fundamental que para evitar problemas, fortalezcas la relación entre estas dos partes. Entre mejor se comuniquen tus pensamientos y tus emociones, mejores decisiones podrás tomar. De manera diaria, practica esos principios y muy pronto comenzarás a notar un cambio radical en cómo te relacionas con tus emociones. Por otra parte, una mayor inteligencia emocional también equivale a mejores habilidades sociales. Al reconocer tus emociones, podrás tener empatía con otras personas. La empatía es la capacidad de apreciar e intuir lo que otras personas están pensando y sintiendo. El desarrollo de la inteligencia emocional te convertirá en un detector de sentimientos no solo en ti, sino también en otras personas, lo que te permitirá entenderlas mejor y establecer relaciones mucho más sólidas. Esto significa una mejor relación con tu familia, con tus clientes y con tu pareja. Al estar trabajando con tus emociones, notarás que hay otra habilidad muy importante que estarás desarrollando: la persistencia y la automotivación. Una lección muy importante que nos ofrece este libro es la siguiente: fallar está muy bien, significa que estás más cerca de conseguir tus objetivos. Esto básicamente quiere decir que te vuelves un optimista. En la escuela nos castigaron mucho por fallar, nos acostumbraron a pensar que fallar era muy malo, pero la vida es muy diferente. Fallar es necesario para desarrollarte y crecer en cualquier aspecto de tu vida. Imagina que quieres lograr un objetivo, pero por más que lo intentas, fallas y fallas y fallas, mucha gente se da por vencida y perdería toda motivación por seguir adelante. Pero una mayor inteligencia emocional te permite poner a tu mente en modo optimista, por lo que generarás pensamientos positivos que se convertirán a su vez en emociones positivas, lo que significa que por más que falles, tu mente se sentirá motivada de seguir intentando hasta que logres el objetivo. Así que la próxima vez que algo te salga mal, recuerda que los sentimientos negativos que sientes pasarán y sigue intentándolo. Poco a poco acostumbrarás a tu mente a ser más optimista y notarás una transformación en tu actitud. El siglo XX se obsesionó con el coeficiente intelectual, porque la industria era mecánica y rígida. En el siglo XXI, lo más importante es tener habilidades sociales, crear relaciones e innovar para el futuro. Resulta evidente que todo aquel que quiera ser exitoso tendría que desarrollar su inteligencia emocional. Nuestro cerebro es extremadamente flexible. Podemos mejorar la relación que tenemos con nuestra mente emocional y usarla a nuestro favor. No estamos condenados a una vida sumisa a nuestras emociones. Podemos cambiar si lo deseamos. Lo más fascinante de la inteligencia emocional es saber que las emociones se pueden utilizar a nuestro favor. Las podemos utilizar de guías para conocernos mejor, conectarnos con gente y mantenernos motivados durante los momentos más difíciles. Pero sobre todo, tenemos que reconocer que la inteligencia emocional nos abre una puerta en donde las emociones y los sentimientos dejan de destruirnos y en lugar de eso, nos ayudan a convertirnos en mejores humanos.
Gracias por ver este video. Espero que te haya servido y haya despertado tu curiosidad emocional. Si te gustó, por favor, suscríbete a nuestro canal y compártelo con alguien que se pueda beneficiar. Perfecto. Bueno, chicos, si vieron, este video es muy importante para poder manejar y gestionar nuestras propias emociones. ¿Qué les pareció este video? Cuéntenme, para finalizar el taller. Doctora, da como unos tips para lograr controlar emociones que en dados momentos, por las circunstancias, nos obligan como a reaccionar de una forma. Entonces nos invita como a hacer una pausa para analizar bien la situación y de pronto no cometer o reaccionar de una manera que pueda agravar más la situación o en su defecto que más adelante nos podamos arrepentir por esa reacción. Eso es lo que pude yo observar del video, ¿verdad? Perfecto, muchísimas gracias. ¿Alguna otra opinión? Buenas noches. Hola. En mi opinión... Hola, buenas noches. Bueno, quería... Creo que estaba hablando César. Sí, buenas noches. Le habla César Vergara. No, quería comentar algo interesante que pude observar en el video. Aquí nos muestran que tenemos en nuestro cerebro dos partes, que es la racional y la emocional. A veces la mayoría de nosotros utilizamos lo que es la parte racional sin tener en cuenta lo emocional, que es muy importante, como nos explica en el video. Porque si nosotros realizamos una acción y esa acción la estamos tomando con una actitud negativa, así las cosas van a salir de esa forma. En cambio, si utilizamos esta parte emocional, la ponemos a trabajar más, yo sé que con todo el conocimiento que uno tiene puede encontrar mejores soluciones en el campo laboral y en la vida propia. Muchas gracias. Estupendo, muy bien. Creo que Lucely iba a decir algo. Hola, profe. Quería hacer un aporte. Adelante. Hola, bueno, quería hacer un aporte sobre el video que acabamos de observar. Considero que es muy pertinente el video que acabamos de observar, sobre todo por el tema de la gestión de las emociones, que uno tiende a pensar que no es importante, ¿ya? Y bueno, que se relaciona además muchísimo con el tema del ánimo, que lo es todo. Para mí realmente la gestión de las emociones es supremamente importante porque nos ayuda a definir de pronto la manera en que vamos a enfrentar una situación. Aló. Muy bien, sí, te estábamos escuchando, perfecto, perfecto. Bueno, chicos, entonces, buenas. Hola, buenas, cuéntanos. Bueno, quería compartir que yo me leí el libro y lo que usted está desarrollando acá, excelente. Pienso, acá en mi juicio, de que a veces no avanzamos mucho laboralmente porque hacemos una mezcla en nuestras emociones y en esta época se requiere tener esa inteligencia para poder avanzar, porque siempre que mezclamos las emociones damos la tendencia a tener rivalidades, porque siempre va a haber la competencia, siempre va a haber las cuestiones laborales, el grupo de trabajo, pero si nosotros logramos tener esa inteligencia emocional de poder separar las emociones de lo que realmente es importante, podríamos lograr muchas cosas en todos los ámbitos, en la psicología, en el derecho, laboralmente, políticamente, o sea, avanzaríamos más. Yo creo que la falta de inteligencia emocional es la que tiene sumida todo este país en la situación que tenemos. Muchas gracias. Perfecto, perfecto. Todos ustedes han dado otra cosita en el clavo. Dígame. Es el tema de que a veces las personas creen que de pronto la manera correcta de gestionar las emociones es cohibirse de pronto de sentir. Por poner un ejemplo,
me siento triste, entonces la gente cree que no tiene derecho a sentirse triste, o de pronto que el expresar de que se siente triste es una manera de pronto de exponerse y de hacerse vulnerable ante los demás. ¿Sí me hago entender? Entonces con esto voy a que lo que nos hace diferente no es si estamos tristes o contentos, sino la manera en cómo nosotros gestionamos esa emoción y la manera en cómo la utilizamos a favor y no en contra. Entonces, sí está bien sentirse triste, sí está bien sentirse alegre, pero también debemos trabajar en cómo manejamos esas situaciones. Es correcto. Yo a esta conversación le agregaría también que aparte de seguir unos lineamientos para mantener una inteligencia emocional y tratar de mantener al raya muchas de las emociones que normalmente como humanos presentamos constantemente, que es la tristeza, el dolor, el llanto o la rabia y cosas así, es más bien hacer que cada uno de nosotros seamos más sanos por dentro, que cada uno de nosotros entendamos que tenemos errores, que tenemos problemas, pero que también no es nada más anularlos y dejarlos ahí quietos o sacarlos y decir es que hoy estoy así, no, es que nosotros interiormente podamos sanar eso y estar al tanto de no es como no soltarlo, sino más bien es, si alguien llama la atención, entender que si está llamando la atención es por el bien o de una empresa o es por el bien de nosotros mismos hacia un trabajo, hacia algo que vamos a entregar. Es para mejorar, haciendo el aprender y el desaprender algo continuo. Y no tratar de que de pronto nos están llamando la atención es porque nos la tienen montada, no, al contrario, nos están mejorando. A nosotros mismos nos están expuliendo. Entonces, tomarlo como chévere, como bueno, como vamos para adelante, no ha pasado nada, lo corrijo y voy para adelante y ya, y nada está escrito ni nada sea que yo tengo toda la razón ni que el otro tenga la razón, porque no se trata de eso. Si estamos dentro de una empresa, va la empresa es hacia adelante, y si no apunta a lo que yo estoy haciendo dentro de la empresa, pues por obvias razones me tienen que corregir, ¿cierto? Pero el hecho de corregirme no es porque me la estén montando, sino porque me están puliendo, porque de pronto soy la persona que de pronto ellos necesitan pulir para continuar en ella y no pensar de que es lo contrario. Entonces no es como seguir un lineamiento, sino es que nosotros mismos podamos vencer todas esas cosas y entenderlas como normales y seguir adelante, airosos, victoriosos y llenos de positivismo. Y más nada, me parece a mí. Muchísimas gracias por todos esos comentarios, claro que sí, muy acertados, y vemos cuánta importancia tiene la inteligencia emocional. De pronto creemos que no, que eso es algo pasajero o algo así, pero vemos tanta importancia tanto para nuestra vida como también poder expresarlo de manera adecuada con nuestros compañeros, en nuestra empresa y demás, en cualquier entorno. Entonces, quisiera finalizar el taller con esto muy importante. Nos equivocamos cuando nos guardamos todo adentro, cuando para no hacer daño a los demás nos hacemos daño a nosotros mismos, acumulando frustración, estrés y rabia, porque nos olvidamos de que el cuerpo es el campo de batalla de nuestras emociones. Las células del cuerpo obedecen a la mente. Es fácil enfermar a causa del dolor del alma. Entonces, veamos nuevamente la importancia de las emociones en los seres humanos. Muchas personas se enferman, pero ¿por qué se enferman? No solamente por lo físico, por la sintomatología fisiológica, sino porque también tenemos emociones y pensamientos negativos, que siempre va amarrado nuestras emociones, nuestros pensamientos con nuestro cuerpo. Entonces, importantísimo este aspecto. Entonces, con esto finalizamos el taller. No sé si tienen alguna pregunta, sugerencias, algo que quisieran decir finalmente. Profe, quería preguntarle, el autor que mencionan del libro que salió en el video, ¿cuál es? ¿Me lo puede regalar? El autor es Daniel Goleman. Es el autor de la teoría de la inteligencia emocional. Tú puedes ver puedes ver en Google, está la teoría, puedes ver muchos videos en YouTube
Es muy, muy interesante todo esto que nos plantea el psicólogo. Finalmente les comento que a sus correos electrónicos les estará llegando la encuesta de satisfacción para que por favor puedan calificar el taller del día de hoy. ¿Listo? Entonces, no siendo más, muchísimas gracias por este espacio importante para todos y seguir creciendo tanto personal como profesionalmente. Entonces, muchísimas gracias y que tengan una feliz noche. Igualmente. Profesor, una última pregunta. Buenas noches. Gracias. Saludos, Lice. Hasta luego, profe. Muchas gracias por todo. Hasta luego. Bendiciones, muy amable, gracias. Hasta luego, gracias.